son aquellos oriundos o nacidos en la tierra de Tesalónica, lo que actualmente es la tierra de Salónica en Grecia. Actualmente esa tierra todavía existe, pero es Salónica, se llama Salónica, y es una parte que está en el centro del país que ahora conocemos como Grecia, ¿sí? En ese momento Tesalónica no pertenecía a Grecia, pertenecía a Macedonia. Llegó a ser la capital de Macedonia, Tesalónica, ¿sí? Pero para contarte un poquito más, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 16, versículo 6, ¿sí? Vamos a leer ahí, me indican con un amén cuando ya estén allí, ¿sí? Bueno, vamos a leerlo. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. ¿Sí? Vamos a pararnos tantito aquí. Como ven, esta porción de la Biblia nos dice que Pablo era guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Tan guiado por el Espíritu Santo que dice la Biblia que él estuvo tratando de ir a otras ciudades. Dice, primero que nada dice, pero Satanás, ¿qué dice? Satanás les impidió, ¿sí? Pero después dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, ¿sí? En pocas palabras, Pablo estaba intentando llegar a una ciudad, él tenía una ruta ya establecida, pero dice que de noche Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio en el cual decía: ven a ayudarnos, ven por favor, ven con nosotros, ayudarnos, ¿sí? Entonces Pablo, convencido, gracias hermano, convencido de esa visión, entonces van a Macedonia. Es ahí donde entendemos que Tesalónica es parte de Macedonia, ¿sí? Pero primero, al momento de llegar a Macedonia, la primera ciudad a la que llega es a Filipos, ¿sí? A Filipos, que es una parte por donde se entraba a Macedonia en aquel momento. Quiero que me escuches nada más. Dice más adelante: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué curioso, ¿no? Pareciera que esto sigue pasando, pareciera que las primeras que escuchan el Evangelio son las mujeres. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Esto nos da una profunda enseñanza. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Jesucristo, entonces nos pasa lo mismo que a esta señora, a esta Lidia, ¿sí? El Señor abrió nuestro corazón. El Señor abrió nuestro corazón para poder entender el Evangelio. Dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito, tal vez ya hemos leído mucho. ¿Sí? Aquí en pocas palabras te quiero dar a entender que Pablo primero no se dirigía solo, se dirigía por el Espíritu Santo, cosa que nosotros tenemos que aprender a hacer, a guiarnos por el Espíritu Santo. Hay ocasiones en nuestra vida que nosotros queremos llegar a algún objetivo o queremos hacer algo en nuestra vida, pero siempre hay obstáculos y siempre hay algo que nos impide y siempre hay algo que nos estorba, y entonces tenemos que aprender a saber si el Señor, el Espíritu Santo, nos está diciendo que paremos y que nos vayamos en otra dirección. Posteriormente, como Pablo les escribe a los tesalonicenses, dice: ustedes no llegaron al conocimiento de Cristo o de Dios solamente con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que vieron fue que esta mujer que tenía espíritu de adivinación, dice, esa mujer decía y gritaba: estos son hijos del Dios Altísimo y nos van a dar nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios más adelante, no lo vamos a leer, pero te lo voy a platicar. Esta mujer era una esclava de otra gente, de una familia, y esa familia sacaba provecho de su adivinación. En pocas palabras, yo tengo una persona que adivina y yo soy el amo de esa persona. Entonces la gente acudía a ella, les adivinaba cosas y a mí me pagaban. ¿Sí? Y a mí me pagaban. Entonces dice que llega un momento que a Pablo le molesta que a cada rato esta mujer esté ahí. Y lo que más me sorprende es que, pues por lo que dice en la Biblia, no los estaba insultando. Al contrario, les estaba diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, quienes nos van a decir las nuevas de salvación. ¿Sí? Pero dice que a Pablo le molestó esa actitud de esa mujer, y simple y sencillamente le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y como consecuencia esta mujer fue libre. Y como consecuencia ya no pudo adivinar. Y como ya no pudo adivinar, sus dueños le reprocharon y se enojaron y le reclamaron a Pablo. Entonces fueron con las autoridades y se quejaron. Entonces las autoridades tomaron a Pablo. ¿Sí? Y dice más adelante: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Más adelante dice la Biblia que ellos estaban presos, pero que después fueron libres. Pablo, ¿sí? Fueron libres. Pero aquí lo que me llama la atención es que como un hombre que predica el evangelio, que no comete nada malo, pareciera que le pasan puras cosas malas. Como decimos vulgarmente, pareciera que está salado Pablo, porque siempre lo persiguen, porque siempre lo acechan, porque siempre quieren matarlo, porque siempre incomoda su palabra, porque siempre cae mal lo que dice, como que no cae bien lo que él declara. ¿Sí? Y en esta carta les está diciendo a los tesalonicenses, él está a punto de llegar, pero esta carta la escribe después de estar con ellos. Dice que pasó de Filipos, y ya después, cuando lo arrestaron y luego después lo dejaron libre, dice que ahora sí se dirige a Tesalónica, que es ahí mismo en la región de Macedonia. Y en el Hechos capítulo 17, yo te lo voy a leer, nada más apúntalo. Dice: el alboroto en Tesalónica, y pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. ¿Sí? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Sí? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Dice que él llega a Tesalónica y durante 3 días de reposo él está debatiendo en la sinagoga. Y él está exponiendo a Jesucristo. Y él está hablando que es necesario que el Cristo padeciese por nosotros para salvación. En pocas palabras está diciendo que durante 3 semanas él estuvo predicando en una sinagoga. Durante 3 semanas estuvo predicando en Tesalónica.
¿Sí? Y más adelante dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyeron estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Sí? Esto te lo cuento como introducción a lo que vamos a ver ahorita de la primera carta de los tesalonicenses. Aquí te está diciendo que Pablo fue a Tesalónica, se hizo una turba, lo denunciaron, lo acusaron de que estaba trastornando la ciudad, estaban diciendo que estaba en contra del César, ¿sí? Que estaba en contra del César, diciendo que hay otro rey, que hay otro gobernante. Entonces estos hombres tomaron de excusa para sacar a Pablo, ¿sí? Entonces Pablo estuvo predicando durante 3 semanas el evangelio, y durante esas 3 semanas él pues dice que le compartió a mujeres, a hombres, a griegos, a todo, estuvo compartiendo. Entonces se juntó un gran número de personas que formaron la iglesia de Tesalónica. Entonces, cuando él forzosamente se tiene que ir, se va, entonces escribe esta carta a los tesalonicenses, porque él se